Para empezar me tocó desarrollar la práctica 6, en la que en específico debía de crear un código para el famoso juego El Gato, o mundialmente conocido como Tic-Tac-Toe. Para ello, no sabía cómo empezar dicho código, así que investigué un aproximado de 4 horas, viendo cómo desarrollaban códigos. Al transcurrir 2 horas aproximadamente, decidí empezar mi código, en el cual lo empecé declarando la pantalla, más bien el tablero del gato, en el cual solo usé la función print, y de igual forma declaré el nombre de cada espacio. Para ello pensé en buscar subíndices en Google para darle una mejor presentación y orden, y así lo hice. Los busqué y solo los añadí al print correspondiente. Pasando esto definí qué figura se iba a seleccionar, si una X o un círculo. Para ello definí int player letter, usando while para repeticiones. De igual forma, usando el poderoso if con el que el mundo funciona y else sí y si no, vaya. Asimismo, continué, definiendo quién va primero, who goes first. Para esto, más bien, desde el inicio de mi código importamos random. ¿Para qué? Pues para que pueda jugar el ordenador, el PC. Es por ello que en esas líneas se va a escoger quién va primero, al azar, igual a random. A continuación definí si se quiere jugar de nuevo, ya que como es un juego no se puede terminar el código y ya. Para eso usé print para informar al jugador si quiere volver a jugar, usando return e input para recibir información, en la cual usé una letra clave, la cual es la S de sí. Obviamente, o sea, escribiendo sí, detectaba la S y decía que sí quería volver a jugar y se repetía el ciclo. En la línea 47, no sé si se vea, definí el movimiento en el tablero usando la letra X o círculo. Y de la línea 50 a la 59, que en este momento me estoy dando cuenta que es una matriz bidimensional en la cual represento el centro, orilla, esquina, medio y todo eso. Ahí se puede ver. De igual forma, tuve que añadir y repetir la palabra. Siguiente movimiento. Esto en caso de que no se ingrese nada o que se ingrese un número de casilla. O de que se ingrese un número de casilla seleccionada. Y se podrá cumplir hasta que se ponga una casilla válida. Usando return igual para nuestro bucle infinito. De igual forma declaré los movimientos del ordenador al azar. ¿A qué me refiero? Programé movimientos válidos en las casillas del 1 al 9, siempre y cuando no estén usadas. Todo lo anterior es antes de empezar el juego. Es como una configuración muy breve de nuestro juego, del juego Tic-Tac-Toe. Prácticamente empieza de la línea 138, ya que ahí declaro print. Ahí declaro esto, print, juego de gato, o sí. Miren, a ver. Bueno, aparte de que uso un while para hacer nuestro bucle y lo declaro verdadero para que se cumpla infinitamente, declaro el turno usando la función antes declarada, la cual es who goes first, en la cual imprimo en pantalla, o más bien es esto, print, entre comillas empieza, separo comillas más turn. A continuación abro un while en el cual pongo lo anterior, si el juego se está jugando, entre paréntesis true. Si es el turno del humano, por así decirlo, te pedirá un movimiento en una casilla válida. En caso de que ingreses una no válida, repetirá dicha línea hasta que se cumpla mediante un if. Y de igual forma el else y los while. Si juntas 3 casillas seguidas, te arrojará en la pantalla un gesture, ganaste, mediante un print. Si no usamos else y si no usamos else y te dirá perdiste. Ganó alguien sin cora. Print ganó alguien sin cora, usando las mismas condiciones. Pero si queda tablas te dirá empate, bro. ¿Y qué crees? Con las mismas condicionales. If, else, while. Y ahora sí, en el final del código valio del print, ¿quieres volver a jugar? Y como nada más declaré una S para verdadero,
Si se pone un no, solo termina el código, ya que solo espera la S para terminar esa línea. ¿A qué me refiero? Si pones un no, se termina y no pasa nada, se termina así el código tal cual. Y eso es más o menos lo que hace Tic-Tac-Toe de mi código. Por cierto, me tomó casi 8 horas elaborarlo. Ocupé 138 líneas, 150 aproximadamente. Bueno, para la sumadora de matrices, empecé con un print para dar instrucciones de lo que se debe ingresar. En este caso puse introducir datos de matriza, en los cuales usé input e int para hacerlos enteros int y input para introducir los datos de las variables. Estas las dividí de tal forma en que se introduzcan los datos por coordenadas. Por ejemplo, 1,1 o la 1,2 o la 3,2 y así. Para ingresar los datos de la segunda matriz bidimensional hice lo mismo, solo que ahora en print puse introducir los datos de la matriz B, aclarando que en ambos declaré a cada dato de diferente forma para usarlos más adelante y no hacer tan largo nuestro código. A ver. Esto es lo que puse diferente. Al final solo usé las sumas, usando cada declaración de cada dato y haciendo print para que se vean los resultados. Aquí se ve mi primera prueba, en la que los declaré como comentarios. En cuanto a la multiplicación, hice un código de una matriz 3x3 por 3x4, definiendo a la primera matriz como X y a la segunda como Y. Tendríamos como resultado 3x4. Para ello, usé un ciclo for, en el cual con i en el rango y usando la función len para que lea uno por uno los datos en X, que X es la primera matriz ingresada, recordemos anteriormente. ¿Esto para qué? Para iterar las columnas en Y usamos un ciclo for. De igual forma, esto con el fin de ahorrar espacio. Aún no entiendo muy bien el ciclo for. Como aclaración, fue de lo que más me costó. Declaramos J en el rango y de igual forma usamos la función len para que lo lea uno por uno y no haya problemas. Y para que nos dé el resultado, usamos un tercer ciclo for, en el cual usamos la variable k para definirlo en el rango y de igual forma len para leer uno por uno sin problema. Y así se darán así los resultados. Result IJ más igual X IJ por Y KJ. For R y result. Y ahora solo imprimimos el resultado con esta función. Print entre paréntesis R sin comillas. ¿Por qué sin comillas? Para que se imprima el algoritmo, el código por así decirlo. Aquí se puede ver la suma de matrices. Esto es lo que les quería aclarar. Con esto me guié y al final me di cuenta que era muy largo, pero decidí dejarlo como comentario. Y esto es lo que ya usé. Dichas sumas de matrices. Bueno, para la estadística de horas de estudio mensuales, anuales de las materias, ¿qué fue lo que usé? Me guié con puro print y sumas básicas. ¿Esto por qué? Porque aún no domino bien lo que viene siendo el ciclo for. Primero definí lo que viene siendo print. No lo definí, lo imprimí en la pantalla. Print matemáticas, print física, print programación, print inglés y print química. Usé 5 materias. A continuación de imprimir esas materias, puse print introducir las horas dedicadas a matemáticas. Y nada más a pura matemática. Entonces, ¿cómo lo hice primero? Por semanas. Definí M1 igual a int para hacerlo entero
y input para poder introducir los datos. Y en input puse introduce las horas dedicadas los días lunes. Por eso lo declaré como M1, que viene siendo lunes 1 de nuestra primera materia, que es matemáticas. Y así lo hice sucesivamente con todos nuestros datos. En este caso, ¿qué es lo que nos pide el código? Nos declara solamente, primero, print, introducir las horas dedicadas a matemáticas. Introduce las horas dedicadas los días lunes. Introducimos 5 horas. Esas 5 horas las recibe el input y nuestro int las convierte a entero. En nuestro día martes lo declaré como T1 es igual a int, input, introduce las horas dedicadas los días martes. Y así sucesivamente. W1 igual a int, input, introduce las horas dedicadas los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Con qué objetivo? Principalmente a que se tenga el dato de las horas dedicadas de matemáticas, de estudio. Tú ingresas tus datos que estudias semanalmente, por ejemplo, diariamente, por ejemplo. Los días lunes estudias 2 horas de matemáticas, los días martes 3, miércoles 5, jueves ninguna, pones 0 y así. Se va registrando tus datos y se van acumulando. Se van acumulando como M te guarda los datos dedicados, las horas de los días lunes, T1 los días martes, W1 días miércoles y así consecutivamente. A continuación, después de todo ese bucle, puse print introducir las horas dedicadas a física, que viene siendo nuestra materia número 2. Entonces, de igual forma puse M2 lunes 2 por la materia 2 que es física, int input introduce las horas dedicadas los días lunes, int para que reciba el dato, int para que lo convierta entero y M2 para que se guarde todo eso, eso que se declaró. T2 martes, que viene siendo el martes. T2 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días martes. ¿Todo esto de qué? De nuestra única materia física. Todo esto se va acumulando de una semana. Y entonces ya recabamos la información de matemáticas, ahora tenemos las de física. De igual forma, al finalizar esto, puse print introducir las horas dedicadas a programación. En este caso se declaró como M3 por ser la tercera materia que yo puse. Entonces, M3 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días lunes. A continuación, T3 martes, que es martes en inglés. Puse las iniciales en inglés porque se me hace como que más corto. Martes, T3 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días martes. De igual forma consecutivamente hasta el día domingo. Después del día domingo pongo print introducir las horas dedicadas a inglés. Y de igual forma M3, M4, ¿por qué? Porque es nuestra cuarta materia. Entonces diría M4, T4, W4, TH4, F4, S4, SU4. Monday, Thursday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Me norteé un momento. Y así hasta que se cumplan nuestras 5 materias. Ahora viene lo interesante, en lo que sí batallé un poco, que viene siendo, después de eso puse print total de horas estudiadas semanalmente. Esto no lo pide el ejercicio, pero lo pensé así, o sea, así lo analicé. Ponerla semanalmente. Entonces, declaro print, abro paréntesis y entre comillas pongo una línea nada más, cierro comillas, cierro comillas y pongo una coma. Y abro de nuevo paréntesis. Y en ese paréntesis pongo matemáticas igual. Cierro paréntesis, me salgo de los paréntesis y pongo una coma. Y ahí está lo interesante. ¿Por qué nada más puse M1, M2 y así? Porque aquí puse las sumas.
No sé si se pueda ver. Aquí están. Puras sumas. M1 más T1 más W1 más TH1 más F1 más S1 más SU1, coma, entre paréntesis, horas. ¿Esto por qué? Para que se sume cada día las horas de estudio. Y así ya tenemos las horas que se estudian semanalmente de matemáticas, las horas que se estudian semanalmente de física, las horas que se estudian semanalmente de química y así consecutivamente. Pero aquí mismo igual añadí esto. Matemáticas es igual a la misma suma. ¿Esto por qué? Porque más adelante lo voy a ocupar. Aquí es donde lo ocupé. Que puse semanal es igual y todas esas sumas. ¿Para qué? Para que ahora imprima print entre, abro paréntesis y entre comillas, total de horas semanalmente. Cierro comillas, coma, y ahora solo ingreso la palabra semanal. Ya no ingreso toda la suma, ya que al imprimirlo aparecerá total de horas, dos puntos, un espacio y el resultado de semanal de todas las horas que se hayan ingresado. A continuación puse print total de horas dedicadas a cada asignatura anualmente. Para esto ya fue muy sencillo, ya que solo investigué en Google cuántas... no investigué, pues el año tiene 365 días. Entonces solo puse print horas estudiadas anualmente en el área de matemáticas, igual, espacio, cierro comillas, coma, matemáticas semanal, que fue lo que declaré anteriormente, por 365. Cierro paréntesis y así consecutivamente. Print, horas que estudia, print, abro paréntesis, abro comillas, horas que estudias anualmente en el área de física, cierro comillas, coma, física semanal por 365. Y así, de igual forma, todo lo que declaré. Entonces ahora, print total de horas estudiadas mensualmente. Esto fue lo interesante. Print, aquí puse print horas estudiadas en el mes de enero. Usé la palabra semanal que declaré anteriormente. Semanal por 4.28, que son los días que tiene el mes de enero. Y así en el mes de febrero fue semanal por 4 porque tiene 28. En marzo semanal por 4.28. En abril semanal por 4.285. En mayo semanal por 4.428. Y así consecutivamente hasta llegar a diciembre. Entonces al final puse print asignatura más estudiada, 3 puntos. Y aquí usé if. Aquí va mi código. Mayor es igual a non, espacio, if mayor is non, 2 puntos. ¿Esto para qué? Para que se cumpla la condición if. If mayor is non, mayor es igual a matemáticas semanal, que lo declaré anteriormente, de igual forma, les dije, por 365. ¿Por qué por 365? Porque se va a ver qué materia se estudió más anualmente. Después de eso, abajito, if física semanal por 365 es mayor, signo mayor, y después escribimos nuestra función mayor, 2 puntos, espacio, mayor es igual a física semanal por 365. ¿Esto con qué finalidad? De comparar una por una para ver con cuál se fue con la mayor, cuál tiene la mayor horas de estudio. Al finalizar todo tenemos if matemática semanal por 365, signo mayor, mayor 2 puntos, mayor igual a matemática semanal por 365. Después de esto, uso la función print, en el cual abro paréntesis, abro comillas y pongo total de horas de la asignatura más estudiada. Cierro comillas y pongo una coma. ¿Y ahora qué pongo solamente? La palabra mayor. ¿Por qué? Dicha palabra ya tiene nuestro resultado de todo lo que nos generó nuestro bucle de if, de nuestra comparación, que viene siendo mayor o igual a non. Entonces ya solo pongo mayor y ya nos daría el resultado, nos imprimiría total de horas de la asignatura más estudiada. Por ejemplo, digamos que se estudiaron 520 horas, diría total de horas de la asignatura más estudiada, 520.
Y ahora lo que se me dificultó, que el profesor pide que se escriba la materia más estudiada. Entonces, copié el mismo código de arriba de if, pero le puse if matemáticas semanal por 365. Hago la comparación, igual, mayor, 2 puntos, espacio, print. O sea que si se cumple eso, se va a imprimir matemáticas es la más estudiada. ¿Else para qué? Si no se cumple, imprimir solamente un punto. Así. Entonces, una vez dado eso, se compara toda una por una, y se va a ver, pero ahora se compara con mayor. Entonces, si es igual matemática semanal por 365 a mayor, se pone que matemáticas es la más estudiada. Pero si programación semanal por 365 es igual que mayor, se pone programación es la más estudiada. Y eso es lo que hace nuestro código. Cumple todo lo que pidió.